Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Bienvenidos a la serie, El Gran Conflicto. Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre 2024. Lección 3. La luz brilla en la oscuridad. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso y déjanos tu comentario. La Biblia describe el gran conflicto como un conflicto entre dos fuerzas radicalmente opuestas, como la luz contra las tinieblas o la verdad contra la mentira. El Apocalipsis describe al diablo como dragón y serpiente, Apocalipsis 12:9. Dragón, porque desea destruir al pueblo de Dios, y serpiente, porque utiliza todas sus astutas mentiras para engañarlo. En los primeros años del cristianismo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial por negarse a adorar a sus dioses. Sin embargo, muchos permanecieron fieles, el evangelio siguió difundiéndose y la iglesia creció. Como resultado, Satanás cambió su estrategia. Constantino el Grande, emperador romano pagano, se convirtió y se propuso unir la iglesia y el Estado. Decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa en la verdad. El error inundó la iglesia a medida que los dirigentes fusionaban las verdades de las escrituras con las costumbres populares. Los siglos IV y V fueron épocas de sincretismo, cuando los prelados de la iglesia mezclaban las prácticas paganas con las doctrinas cristianas. ¿A qué criterios apela tu cultura para determinar qué es la verdad? ¿Cuáles son las fuentes de la verdad en tu sociedad, religión o cultura? ¿En qué medida consideran tu sociedad o tu cultura que la Biblia es la fuente de la verdad con respecto al origen, el significado, la dirección y el destino de nuestro mundo? La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulo 3. La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. La batalla por la verdad versus la mentira. Compara Juan 14:6 con Juan 8:44. ¿Qué contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás se observa en estos dos pasajes? Mientras Jesús es el camino, la verdad y la vida, Satanás es lo opuesto, es un homicida, mentiroso y padre de la mentira. Jesús es la verdad y, por lo tanto, padre de toda verdad, Juan 14:6. Todo lo cierto, todo lo confiable, todo lo que es verdadero, procede de él. Y su verdad produce vida en nosotros. Por el contrario, Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44. Todo engaño, toda sutileza malintencionada, toda verdad adulterada, procede de él. Y sus mentiras producen muerte y ruina en nosotros. Engañó a Eva en el Edén distorsionando la verdad, creando dudas y negando descaradamente lo que Dios dijo. La afirmación de Satanás, no morirán, en el contexto de comer el fruto, era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. A lo largo de los siglos, Satanás ha utilizado la misma estrategia. Socava la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las escrituras y, a veces, cita erróneamente la Biblia, si le conviene. En sus enfrentamientos con el enemigo, Jesús usó la Biblia como fuente de toda verdad. Jesús usó un escrito está, Mateo 4:4, y 21:13. No se trata de lo que yo crea o mi opinión, tampoco es lo que diga el pastor o el dirigente. Ni siquiera lo que la iglesia diga, sino lo que diga la palabra de Dios. Debemos ser cuidadosos en ese sentido. El diablo se ha esforzado en destruir la Biblia, ya sea ocultándola o tergiversándola. Bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Lee Proverbios 23:23, y Juan 17:17 y 8:32. ¿Qué similitudes ves en estos pasajes bíblicos respecto de la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuál es su mensaje central? Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la venda. Juan 17:17 santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 8:32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios no nos ha dejado a oscura o el camino tan complicado como para no saber cuál es la verdad entre tantos mensajes e iglesias diferentes. Si es tan complejo distinguir la verdad del error, sencillamente estamos perdidos. Sin embargo, no es así, hay luz suficiente, solo que para descubrir esa verdad, hay que dejar a un lado las opiniones personales, intereses personales, sentimientos, el gusto, la tradición o legado de los padres, y cualquier cosa que nos impida comprender y aceptar esa verdad. Aunque implique perder la familia, amistades, o nos afecte en lo personal. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio, por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia.
No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviera en su casa, y sacerdotes y prelabos sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 55. Analiza las formas en que Satanás intenta distorsionar o malinterpretar la palabra de Dios en la actualidad. Lee Hechos 20:27 al 32. ¿Qué advertencias específicas hizo el apóstol Pablo a los dirigentes de la iglesia de Éfeso sobre la apostasía que se avecinaba? Pablo advierte: mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Pablo expuso su preocupación por los problemas externos e internos que se deberían afrontar en el futuro, Hechos 20:29 al 30. El propósito de los consejos de Pablo era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba. En estos pasajes escribe dos preocupaciones principales. 1. Lobos rapaces. Su primera preocupación es que entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, Hechos 20:29. En otras palabras, los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución, pero desde dentro de la iglesia. Esta profecía se cumplió en los siglos I y II. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador inclinándose ante los dioses de Roma eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. 2. Hombres perversos. El apóstol expresó una segunda preocupación cuando dijo: y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas, para arrastrar a los discípulos en pos de sí, Hechos 20:30. Las herejías entrarían en la iglesia. Las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas. Prevalecerían las prácticas paganas. En los siglos IV y V, la avenencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana, con el avance de la misión como probable justificación. Pero el terrible resultado fue un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. A partir del siglo IV, se introdujeron en la iglesia hombres inconversos que mezclaron su paganismo con la verdad. Satanás usó su estrategia interna para corromper la verdad e introducir la idolatría y la observancia del domingo dentro de la iglesia. Lee 2 de Tesalonicenses 2:7 al 12. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la apostasía venidera? ¿Qué características debían buscar? Pablo describe la apostasía venidera como el misterio de la iniquidad, el cual estaba en acción desde los días del apóstol. Características: es un inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, obra con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El comentario de Pablo de que el misterio de la iniquidad ya está obrando es significativo. Incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios, y su verdad con respecto a la obediencia a la ley de Dios. Esta desviación proliferaría en los siglos posteriores. Se introdujeron ídolos en el culto cristiano, en contra del segundo mandamiento. Durante milenios, los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas. Para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana, a las divinidades paganas se las llamaba santos. El domingo, día de adoración para el dios Sol, fue adoptado gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Jesús. Este falso día, no sancionado en las Escrituras, impera incluso ahora. Al introducir prácticas paganas en la iglesia y declararlas sagradas, no las hace sagradas. Los líderes religiosos no pueden declarar santo lo que Dios ha declarado como abominación. Hoy en nuestro mundo moderno hay grupos religiosos que han introducido la música reggaetonera en el culto. La misma música de los paganos, pero con letras santas. ¿Qué tipo de avenencias vemos que entran en la iglesia en la actualidad? Más aún, ¿qué transigencias puedes estar haciendo tú? Quizás a veces mezclando la verdad y el error. Salvaguardados por la palabra. Batalla por la palabra de Dios. Compara Juan 17:15 al 17 con Hechos 20:32. ¿Qué información nos dan Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? Jesús oró al Padre no para que nos quite del mundo sino para que nos guarde del mal. Oró para que el Padre nos santifique en su verdad, porque su palabra es la verdad. Pablo oró a Dios encomendándonos a Dios y la palabra de su gracia. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad. Puesto que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, 2 de Timoteo 3:16, es decir, toda la Escritura está inspirada por Dios, no algunas partes, o algunas partes más que otras. Toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. De hecho, el mismo Jesús respondió a las tentaciones y los engaños de Satanás con un escrito está. Por lo tanto,
Nuestra seguridad se halla solo en la Biblia, y en cada uno de sus libros, capítulos y versículos. 2 de Timoteo 3:16. Ella revela y expone los engaños satánicos, como también la creación, el nacimiento, vida, muerte, resurrección e intercesión de Jesús, el perdón de los pecados, la segunda venida, la vida eterna en la tierra nueva. Si rechazamos parte de ella, por ejemplo, el relato de la creación de Génesis 1 y 2, podemos llegar a rechazar cualquiera de las doctrinas que enseña. Y entonces, ¿qué seguridad podríamos tener para confiar en el resto de la Biblia? El diablo odia la palabra de Dios, y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabríamos del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderíamos del nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús? Sin las Escrituras, ¿podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso? La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella, y solo ella, debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración. Incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. Es triste decirlo, pero hay muchas personas convencidas en el error, que han llegado a aceptar el error como verdad. Lamentablemente, en el pensamiento moderno, la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y de la realidad como mejor los entendieron en su tiempo y lugar. ¿De verdad? Si esto fuera cierto, los que vivimos en el siglo XXI, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esta gente, y mucho menos hacer de lo que pensaban el fundamento de nuestra esperanza para la eternidad? No habría motivos. El razonamiento humano al margen de las Escrituras. El Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Nos invita a explorar los misterios del universo. Como alguien ha afirmado acertadamente, como cristianos, no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana. Es una cuestión de revelación divina. Sin la ayuda del Espíritu Santo ningún ser humano está capacitado para interpretar correctamente la Biblia, porque el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. 1 de Corintios 2:14 y 2 de Pedro 1:20. Un ejemplo de razonamiento humano. El planteamiento de la alta crítica es la negación de los milagros y la imposibilidad de predecir el futuro. Bajo este planteamiento, ¿qué beneficio podemos sacar de la palabra de Dios si negamos su poder o su capacidad de conocer el futuro que nos espera? Por ejemplo, aunque el libro de Daniel data de más de 500 años antes de Cristo, muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II antes de Cristo. Argumentan que debió escribirse en esa época. De lo contrario, el profeta habría estado prediciendo el futuro con exactitud, y eso no puede suceder. Por lo tanto, alegan, Daniel no se escribió en la fecha que indica sino, más bien, cientos de años después. Lamentablemente, esta mentira sobre la Biblia es una de las tantas que los eruditos modernos tratan de endilgarnos. Y lo más lamentable es que muchos aceptan este error porque, en definitiva, los eruditos bíblicos lo enseñan. Con razón Pablo nos advierte, sometan todo a prueba y retengan lo bueno. 1 de Tesalonicenses 5:21. Lee Proverbios 16:25, Jueces 21:25, e Isaías 53:6. ¿Qué revelan acerca de Satanás? ¿Qué revelan acerca de la estrategia de engaño de Satanás? Proverbios dice que hay caminos que parecen derecho, pero su final es la muerte. Proverbios 16:25. En el libro de Jueces, en los días que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada quien se dejaba guiar según su razonamiento, y eso lleva al caos y la anarquía. Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas, y enfatiza cada cual se apartó por su camino. Vivimos en un tiempo en el que las personas quieren vivir a su manera, quieren vivir una vida desenfrenada, sin ningún límite, todo basado en sus gustos y sus emociones. No quieren saber de nada que afecte su aparente libertad, y eso incluye a profesos cristianos, los cuales se están dejando guiar por el razonamiento humano, y no por la palabra de Dios. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo, y sin la información o el estudio de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios.
Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros, o incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. Hace unos años, mi esposa y yo decidimos hacer un poco de senderismo por los bosques cercanos al hotel en el que pasábamos la noche. Normalmente, soy bastante bueno con las direcciones y, después de caminar aproximadamente una hora por varios senderos, estaba bastante seguro de que podría encontrar el camino de regreso sin dificultad. Pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos irremediablemente perdidos en el bosque. El sol se estaba poniendo y me temía lo peor. Gracias a Dios, encontramos a otros excursionistas que conocían el camino. Nos habíamos desviado unos 8 kilómetros, pero estábamos cerca de una carretera principal. Como su coche estaba estacionado cerca, se ofrecieron a llevarnos al hotel. Encontrar a alguien que conocía el camino, y que podía llevarnos de vuelta a nuestro destino marcó la diferencia para nosotros. Dios no nos ha dejado solos, y sin una guía segura en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las Sagradas Escrituras, que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. ¿Por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina? Batalla por la mente. Lee 2 de Corintios 4, 3 al 6. ¿Qué significa el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? 2 de Corintios 4, 4. ¿Cómo se ciegan los ojos? ¿Cómo se abren los ojos? La palabra griega para mente, en este pasaje, es noema. Literalmente, significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. El comentario bíblico adventista hace una afirmación esclarecedora sobre este versículo: la batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida, y utilizando el orgullo y la vanagloria. Tomo 6, página 850. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad de saber. Es porque no quieren saber. El diablo ha ocupado sus mentes con muchas cosas que resultan aparentemente atractivas pero que sin embargo les impiden pensar en lo verdaderamente importante: su salvación. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefirieron no creer, prefirieron mantenerse en la duda, o esperar a que algo grande pasara para creer, y Satanás les cegó los ojos. Pero nadie necesita permanecer en ese estado. El reino de Satanás es un reino de oscuridad, engaño, dolor y muerte. Como añade el comentario bíblico adventista, el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. Tomo 6, página 851. Todo lo que necesitas es venir a Jesús. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús está en el corazón del Evangelio, y Él es el centro de las Escrituras. Toda la Escritura da testimonio de Él. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, 4 y 5. Hoy es el mejor momento para abrazar la verdad. Independientemente de lo que te hayan enseñado tus padres o lo que hayas creído por tantos años. Tal vez sin darte cuenta hiciste un buen fundamento en el error. ¿Qué hago? ¿Me quedo allí? Y cuando tenga que dar cuentas a Dios, me excuso y le explico que fueron mis padres o mis líderes. Eso sería arriesgarlo todo, sin derecho a nada. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Los que aceptamos esta luz podemos deshacer la obra del enemigo, y hacer que la luz de Jesús brille a través de la oscuridad. No importa cuán dura sea tu lucha, no importa si fuiste engañado por el enemigo, no importa si te dejaste guiar por los sentimientos, no importa si pusiste tu confianza en el pastor o en el dirigente o en tus padres. Este es el momento para poner tu confianza en la palabra de Dios, y hacer que la luz de Dios brille en la oscuridad. Este es el momento para confiar en Jesús, quien te dice: yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Dios te bendiga.